Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenida, Yolanda, bienvenidos. Vamos a iniciar hoy nuestra actividad de la tarde de hoy. Aunque hay poca asistencia, pero ahí vamos, ahí van conectándose las personas. Ya estamos entrando a la segunda fase del año, ya entramos al mes séptimo, mes de julio. Esperamos que la normalidad vaya retornando a nuestro país. Es una normalidad diferente, pero pues la idea es que nos tenemos que acomodar a esa normalidad. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante. Se trata de la demencia y del Alzheimer, que es una variación de la demencia. Es tal vez el Alzheimer la patología más frecuente de demencia que se ve en nuestro país. Esta es una patología, un problema muy crítico porque no solo afecta a la persona que la padece, sino a su entorno familiar y a su entorno social. Se afecta la productividad de esa familia, se afecta eh, la calidad de vida de la familia. Entonces, lo importante es que tratemos de entender un poco cómo se comporta esta dolencia, esta patología y ver qué podemos hacer nosotros para mejorar desde nuestro punto de vista ese problema para que no vaya a perjudicarnos. Si no tenemos familiares con demencia o con Alzheimer, gracias a Dios, pues les voy a dar algunos trucos para evitar que la padezcan. Si uno toma acción desde ya, desde la edad que tenga pues, en este momento, podemos detener el avance de esta pandemia, que también le llamamos pandemia, como es la demencia y la enfermedad del Alzheimer. Y si ya tenemos familiares en esta circunstancia, pues al menos intenten hacerle las cosas que vamos a hablar aquí, porque se ha visto que ya las personas que tienen esas patologías, esos problemas, merman mucho su, digamos, la incidencia de complicaciones y se han visto mejorías con solo cumplir ciertas recomendaciones. Son unos 7 puntos que les voy a mencionar, muy sencillos de hacer. Pero antes de mencionarlos, pues vamos a entender un poco esta enfermedad. Entonces les voy a compartir pantalla. Ok, muy bien. Entonces aquí estamos. Demencia. Este término de la demencia fue usado por diversos autores a lo largo de la historia. Miren ustedes en esta imagen cómo desde el siglo I antes de Cristo ya un poeta romano hablaba de demencia como locura o delirio. Cicerón también por esa época ya decía que demencia era sinónimo de locura o pérdida de la memoria. Y ya detectaban en esos tiempos cómo la demencia se presentaba más en la ancianidad. Miren los años a medida que fue evolucionando el conocimiento del hombre, se le fue dando diferentes términos, pero todos tenían una similitud. La similitud era la locura, la extinción de la imaginación, la extravagancia, alineación del espíritu. Sin embargo, fue a partir del año 1700 en que empezó a usarse
primero en Francia. Francia ha sido uno de los países que más enseñanza nos ha dejado en la medicina. Antes del influjo americano en nuestro país, de las universidades americanas, nosotros éramos regidos por la época de la Nueva Granada, por el conocimiento europeo, principalmente de Francia. De allá muchas universidades, muchas facultades de medicina tomaron el conocimiento. Yo alcancé a recibir conocimientos de la escuela francesa, antes del influjo fuerte de la enseñanza americana. Y allá en Francia fue que primero empezaron a usar ese término y posteriormente se regó por todo el continente europeo. El término demencia empezó a designar esa disfunción cognitiva, entendiendo por estos dos términos como esa incapacidad de la persona de razonar. Y cuando ahí dice connotación médica es porque afecta el rendimiento de sus funciones como persona y como persona metida en una familia. Entonces, para ponernos de acuerdo, demencia es un síndrome progresivo. Miren, ese término está resaltado en negrillas, porque va deteriorándose la función intelectual. Y es una patología que puede estar, eh, puede provenir de una forma genética, porque ya está demostrado que hay unos genes que se pueden heredar y hay familias en donde la demencia es muy común. O puede haber situaciones adquiridas que producen este mal funcionamiento de la corteza cerebral. Y como ya lo he expresado desde el principio, este problema, esta problemática tiene tremendas consecuencias, no solo para la persona que la padece, sino para la familia y para la sociedad. Pero entendamos que la demencia no es un diagnóstico como tal, es más, nosotros en medicina le llamamos un síndrome, un conjunto de dolencias, de enfermedades que causan mucha morbilidad. Morbilidad es cuando causan mucha enfermedad en el cuerpo. Y la demencia se puede clasificar de muchas formas. Y una de esas formas de demencia se llama Alzheimer, enfermedad de Alzheimer. Este, este padecimiento fue descrito por primera vez por allá en el año de 1900 por un psiquiatra y un neurólogo alemán. Precisamente se apellidaba Alzheimer. Ese era el apellido del doctor Alois Alzheimer. Y él fue el quien primera vez identificó un paciente con este problema y por eso en honor a ese descubrimiento pues, le pusieron enfermedad de Alzheimer a esta patología. Y el paciente, bueno, era una señora por ahí en esa época, se llamaba Auguste Derer. Eh, Y buscando en los archivos de historia de la medicina, se encontró el motivo por el cual el marido de esta paciente la había llevado al hospital. Dice el registro médico, dice, por los cambios drásticos que ella había experimentado en un año, se había convertido en celosa de las cosas más simples en el hogar que ya no podía realizar. Veía objetos ocultos y se sentía perseguida y molestada por vecinos fastidiosos. No era esa la realidad, pero esa era lo que percibía la paciente. Entonces, para entendernos un poco más en cuanto al Alzheimer, es un tipo de demencia degenerativa que va progresando. Es degenerativa primaria. Se caracteriza el Alzheimer
por la presencia de trastornos de memoria iniciales y típicos. Se le van olvidando las cosas sencillas y comienza de una manera así lenta, insidiosa y va evolucionando progresivamente. Y a medida que va evolucionando, a estas personas se les van complicando otras funciones cognitivas. Ya vamos a ver algunas molestias que caracterizan este tipo de personas, de padecimientos, y afectan la conducta del paciente. Todo esto lleva a un estado de invalidez social y de profunda dependencia en la familia del paciente que tiene este padecimiento. Entonces, entendiendo un poco este término de epidemiología, es como qué tan complicada es la enfermedad en nuestra sociedad. Eso es lo que estudia la epidemiología. Y esta epidemiología nos dice que el Alzheimer es la enfermedad degenerativa del encéfalo. Ese es otro término que se usa para el cerebro. Más frecuente y más importante y que tiene un impacto social inmenso. Constituye un 20% de todos los casos en los hospitales psiquiátricos. En la ciudad de Cali tenemos el Hospital Universitario Psiquiátrico, por allá por el barrio de Capri. Y allá el 20% de las personas que están internadas presentan enfermedad de Alzheimer. Y es la demencia más frecuente en la población geriátrica, representando de un 50 a un 60% de todas las demencias. Vamos a ver un poco más adelante en las edades en que se presenta esta patología. Miren, en el año 2012, hace 8 años, habían en el mundo 35.6 millones de personas que padecían Alzheimer. Y cerca de 60% de esos 35 millones, casi unos 19 o 20 millones, vivían en países de bajos y medianos ingresos. Entiéndase en poblaciones, países como nuestro continente latinoamericano o en el África. Son países pobres realmente. Y miren esta estadística tan preocupante. Se calcula, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Se calcula que el número de personas con demencia se va a duplicar cada 20 años. Y por eso se esperan que para dentro de 10 años, en el año 2030, hayan 65 millones de personas con esta enfermedad. Y para el año 2050, en unos 30 años, si todo marcha bien en este planeta, el número de pacientes se incrementará a casi 116 millones de pacientes en el año 2050. Y todos los estudios muestran que ese porcentaje elevado de pacientes se va a ver más en los países pobres. Y entiéndanse, en países latinoamericanos en este momento y países africanos. Bueno, el Alzheimer es el tercer problema de salud más común aquí en el occidente del planeta, detrás de los accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, perdón, y del cáncer. Entonces miren que de primero están los accidentes cardiovasculares, entiéndanse el infarto, la angina, la insuficiencia cardíaca. De segundo está el cáncer en sus diferentes manifestaciones. Y de tercero está esta persona o estos padecimientos como llaman en el Alzheimer. Miren la gráfica como en el lado izquierdo está un dibujo de un paciente con el cerebro sano. En cambio, el cerebro del paciente con Alzheimer se achiquita, se va consumiendo, ese es el mejor término, se va achiquitando. ¿En qué se ha avanzado realmente en el mundo en cuanto a estas dolencias, hablando de demencia y en general y del Alzheimer en particular? Miren,
Desde el año 2014 se han incrementado las investigaciones en más de 8.000 estudios desde ese año. Hay 4 iniciativas comunitarias. Eso quiere decir que hay organizaciones de personas que se juntan y sacan adelante agremiaciones para combatir este problema. En nuestro país ya hay asociaciones de personas que quieren luchar contra el Alzheimer. En la parte de clínica como tal, hay nuevos biomarcadores así en rojo. Eso quiere decir que ya se han detectado en el cuerpo, en la sangre de las personas, ciertas sustancias que se pueden identificar para estar más seguros de que la persona tiene principios de Alzheimer. Porque en sus fases iniciales, esta enfermedad no se puede diferenciar de una persona olvidadiza. Así es que hay personas que se elevan en sus actividades diarias y olvidan dónde dejaron las llaves, el lapicero, las gafas, pero no es Alzheimer. Entonces, al principio es muy difícil de determinar quién es el que va a presentar Alzheimer en un futuro y quién no. Ya se han experimentado en animales algunos modelos investigativos. Se han identificado numerosos factores de riesgo y eso sí lo vamos a hablar ahora. Se han comprometido algunos genes. Con esto se quiere indicar que la enfermedad tiene un componente genético muy definido. Y por eso, si en su familia hay personas con Alzheimer, la probabilidad de sufrir este problema es alta en ustedes. Se han hecho 193 intentos terapéuticos, quiere decir que se han intentado crear medicinas para detener el avance de esta enfermedad y solamente 5 de estas medicinas se han aprobado para el uso del el Alzheimer y no se han demostrado que curen la enfermedad, sino que más bien la detienen. Este es el panorama actual de nuestra enfermedad de Alzheimer. Miren, esta es la imagen de una paciente típica, pero yo de pronto en alguno de los mensajes que les hice llegar para invitarlos a esta reunión, le mostraba la imagen de una señora más joven. Así viendo la imagen que ven en esta diapositiva, pues ustedes dicen, uy, sí, ese es el Alzheimer. Pero cada vez estamos viendo personas con menos edad y esta enfermedad con el Alzheimer. La prevalencia del Alzheimer es del 3 al 10% en mayores de 65 años. Miren ustedes que a medida que avanza la edad, va aumentando la prevalencia, es decir, la perpetuación de la enfermedad ya supera el 25% después de 85 años. Quiere decir que de 100 personas que tengan 85 años, 25 van a sufrir del Alzheimer. Eso hasta el momento con lo que hay, ¿no? Le llaman al Alzheimer una demencia degenerativa primaria y entre sus síntomas se destacan principalmente el trastorno de la memoria. Eso es lo más típico, se olvidan de las cosas. Y dice ahí de otras áreas cognitivas. Estas personas, claro, cuando está muy avanzado es muy fácil darse cuenta, pero hay personas que salen a hacer una diligencia y se pierden en una, digamos, llevan viviendo en esa ciudad toda la vida y se pierden en una calle. No saben dónde está. O van de regreso a su casa y empiezan a caminar y dicen, pero ¿por dónde es que es mi casa? Yo sé que es por aquí y no dan con la casa. Se le olvidan los nombres de las personas, empiezan a sentir cierta agitación, cierto desasosiego, se vuelven algo irritables, explotan con facilidad por cualquier cosa. Y cuando ya empieza a avanzar la situación, hasta se pierden en la misma casa. Ya muchos de ustedes que tienen familia con esta enfermedad se dan cuenta que quieren ir al baño los pacientes y no encuentran el baño. Es así de problemática esta enfermedad.
La enfermedad del Alzheimer es como este iceberg. El iceberg, ustedes saben que es un témpano de hielo muy grande. Como ven en la imagen, solo sobresale una punta que es visible para los demás, pero en el fondo del océano está el resto del iceberg. Y miren ustedes el tamaño tan inmenso del iceberg. Así es la enfermedad del Alzheimer. Miren, ese fondo, esa parte oculta, es la que llamamos la fase preclínica. Es donde ustedes encuentran que hay muchos síntomas, pero no son muy claros. Son síntomas esporádicos de olvidos y puede que tome varios meses, incluso años, para ir subiendo, digámoslo así. Va a ir subiendo ese color como naranja que llaman deterioro cognitivo leve, es cuando ya la gente se da cuenta de que ese paciente o esa persona tiene problemas serios del cerebro. Pero esa es la punta que ya se empieza a ver. Y miren, para que llegara a esa punta visible, todo lo que el camino que recorrió. Y ya con el color marrón que dice enfermedad de Alzheimer, pues ya es evidente que ya tiene la enfermedad. Entonces, lo que está pasando ahora es que estamos detectando los pacientes en esa etapa marrón, cuando ya aparecen los síntomas, muy tarde para ayudarles. Ojalá pudiéramos estar muy atentos para captarlos desde esa fase gris que le llaman la preclínica. Y entonces entendamos que la enfermedad del Alzheimer, que es de la demencia más frecuente, tiene unos factores genéticos ya identificados, pero miren el porcentaje de compromiso de una familia. Solo menos del 5% les va a dar esta enfermedad. En cambio, miren al lado derecho, la enfermedad del Alzheimer esporádica es porque tenemos unos factores de riesgo y unos factores ambientales que pueden incidir en la aparición de esta enfermedad. Es lo mismo cuando uno habla de diabetes o cuando uno habla de la hipertensión. Uno puede que tenga el gen de la diabetes y nunca desarrollar la enfermedad, porque tiene unos factores protectores, ahí aparece en la imagen, que evita que se manifieste la enfermedad. Pero si los factores de riesgo y los factores ambientales son más poderosos, están influyendo más, se aparece la enfermedad. Y en los factores ambientales está toda la situación de estrés. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento, situaciones de incertidumbre y de estrés pueden disparar en una persona que ya está condicionada genéticamente a sufrir de Alzheimer, pueden disparar esta enfermedad. Entonces veamos un poco los factores de riesgo. La edad. Este es el factor más conocido que nos dicen los estudios que hay una asociación directa entre a más edad, más probabilidad de tener el Alzheimer. Pero incluso, ¿no? Hay unos investigadores que se han dicho que no será que el Alzheimer es como un envejecimiento prematuro, cosa que no estoy de acuerdo, porque ellos ven, muchos estudios muestran que cuando uno tiene 85, 90 años y le toman exámenes así como estas que están allí en la figura, en la diapositiva, pues casi todo el mundo va a tener como un achicamiento, una contractura, una contracción del cerebro. Pero yo conozco, y ustedes también, a mucho paciente de más de 90 años lúcido, todavía se defiende por sí mismo, pues con las limitaciones normales de su edad. Entonces, eso quiere decir que no todos, por el hecho de ser viejos, van a desarrollar el Alzheimer. Pero la edad sí es un factor importante. Lo que nos está preocupando en la parte médica es que estamos viendo cada vez más temprano los problemas del Alzheimer. Antes se veían después de los 68, 70 años. Ahora estamos viendo personas de 60, 58 años con estas manifestaciones iniciales del Alzheimer. La incidencia familiar, lo que yo les decía, ya está demostrado que hay familias, no todo el que tenga Alzheimer es porque tiene ese gen,
en el cuerpo. Pero el que se identifica con el gen tiene un 40% más de probabilidad de padecer la enfermedad que el resto de la población. E incluso la edad de los padres y el síndrome de Down se han visto correlacionados con esta enfermedad. Eso mostró un estudio que cuando usted ya tenía cierta edad, más de 45 años, y embaraza a su mujer de 40, 42 años, es probable que esa personita que se concibió a esa edad de ustedes, en un futuro vaya a padecer de Alzheimer. Eso es lo que han mostrado los estudios. Por eso es que se recomienda siempre en la parte médica que las parejas que se casen o que no se casen, pero que quieran tener hijos, deben tenerlos en etapas tempranas, de los 28 o 25 años en adelante hasta los 35. Son edades seguras para tener hijos. Muy bien. Los traumas en la cabeza. Mire, ha habido estudios en personas que se dedican a ese deporte extremo del boxeo, donde reciben muchos golpes en la cabeza. Hay más probabilidad en estas personas de que desarrollen la enfermedad del Alzheimer que en otras personas normales. Lo mismo los golpes en las cabezas por caídas o por accidentes también influyen en la aparición del Alzheimer. Y hay unos factores protectores. Entonces, miren, se los voy a mencionar porque es probable que ustedes tengan algunos de estos factores. Y entonces es para que los cuiden y si no los tienen, para que empiecen a tenerlos, a buscarlos. Sin embargo, de estos factores vamos a hablar más adelante. Solo en esta gráfica es para mencionarlos. El ejercicio regular, el pertenecer a redes sociales integradoras, la actividad intelectual novedosa y desafiante. Por ejemplo, aprender un idioma después de los 50 años. Esa es una actividad intelectual desafiante. Alimentación a base de la dieta mediterránea. Es que esa es la dieta que se usa, como su nombre lo indica, por el Mediterráneo, por Europa, por donde están las costas de Italia. Es que se ha demostrado que el consumo de esa dieta, muy rica en verduras, en pescado, sobre todo el salmón, en aceite de oliva, sirve para prevenir este tipo de problemas. Bueno, y algunos medicamentos, porque no hay que hablar mal de la medicina científica alopática, estatinas, antiinflamatorios no esteroideos, los estrógenos en mujeres después de la menopausia. Lo que ahí dice IECA son medicinas antihipertensivas. Entonces, esas medicinas, algunas de ellas han mostrado un efecto protector contra el Alzheimer. Todavía no se ha descubierto cuál es el mecanismo de acción, pero se ven personas más protegidas que toman estas medicinas que otras. Cuadro clínico. Inicialmente, la persona ni se da cuenta que padece o que va a empezar a presentar esta patología. Y cuando se da cuenta, intenta minimizar esas incapacidades o disfrazarlas con trucos. Por ejemplo, los papelitos. De la gente, usted ve que de un momento a otro una persona empieza a anotar todo, de un momento a otro. No tenía esa costumbre. Y es porque la persona pregunta, le dice, no, es que me gusta anotar para que no se me olvide, pero es porque seguramente ya empezó a olvidarse de las cosas y ese es el truco más utilizado, los famosos papelitos. El enfermo presenta tendencia a sobrevalorarse como una compensación de esos déficits, ¿no?, que tiene en el pensamiento, en el cerebro. Y a medida que va avanzando, el estado de ánimo de esa persona se torna como indiferente. Ni fu ni fa, ni le va ni le viene. Con la habilidad quiere decir que se vuelve muy sensible, o por todo se irrita o por todo llora. No se le puede hablar fuerte porque llora, o no se le puede
como contradecir porque se irrita y pueden tender a tendencias agresivas. Y dice, pobreza emocional notables, pues ya no disfruta de la vida, son personas que viene un día de un cumpleaños de un familiar, ya no le llama la atención, que la Navidad ya no le llama la atención, que le vino a visitar el hijo que hacía varios años no lo veía, no le llama la atención. Este es el gran problema. Pero definitivamente lo que más identifica a una persona con Alzheimer es esa pérdida de la capacidad de juicio con un lenguaje vago. Ya no es capaz de discernir la realidad, es incoherente. Lo que llaman circunloquios es como la incoherencia. Le preguntan a una cosa, responde otra. Eh, Alteraciones de la personalidad, donde la irritabilidad es la característica más importante, la irritabilidad. Y en la fase terminal hay confinamiento en la cama, hay incontinencia de los esfínteres, quiere decir que el paciente hace popó y se orina sin darse cuenta, no avisa, ya no va al baño. Y por último llega la muerte, porque es que la enfermedad va progresando y resulta que el cerebro se va llenando de una proteína especial, como de un caucho, y eso va generando, pues, eh, que todas las funciones cerebrales vayan cesando y lleva a la muerte. ¿Cómo detectar este problema? Bueno, digamos que aquí hay 4 actividades que se pueden hacer. Las que más se usan, porque no es fácil detectar realmente cuando está empezando. Ya cuando está avanzado, pues sí, por la parte mental. Entonces, lo que más usamos en medicina es lo que llaman la evaluación neuropsicológica. Hay unos doctores que son neuropsicólogos que se especializan en aplicar unos tests especiales a la persona. Y ahí nos damos cuenta si ya está empezando a tener problemas con el Alzheimer. Es la forma más rápida, más económica y de gran precisión, esos tests de la mentalidad. Otra técnica, extracción de LCE, quiere decir líquido cefalorraquídeo o líquido cefaloencefálico. Es cuando le sacan el líquido a través de la columna, la médula, ¿no? Por ahí chuzan y sacan, y sí, ahí se ve un incremento en unas proteínas que le llaman tau o una disminución en otras que le llaman A beta 142. Cuando se presenta eso, pues quiere decir que sí, está presentando el Alzheimer. Exámenes de sangre todavía no. Miren ustedes, estamos en el año 2020 y todavía no hay pruebas de sangre que una vez que usted pueda ir al laboratorio a tomarse la muestra y a las 3 de la tarde ya saber si usted va a sufrir del Alzheimer. No, no hay todavía ese conocimiento, no han descubierto nada. Lo que más se usa, aparte de los tests neuropsicólogos, es lo que está ahí a la mano derecha, como en el cuadro oscuro, que llama resonancia magnética. Sobre todo la que usan los positrones, que es la famosa PET, que ahí está descrito. Es una técnica especial donde le inyectan a usted unas sustancias en la vena para que se riegue por el cuerpo y vaya a dar a la cabeza y el aparato empieza a tomar como fotografías, por decirlo así. Este aparato es el que lo encierran todo a usted y no se puede mover como en una cápsula espacial. Se tiene que quedar quietico. Imagínense ustedes cuando el paciente ya lo que lo ha caracterizado ese desasosiego, que no se halla, que se mueve. Entonces, imagínense, a veces toca hasta sedar a estas personas para que se queden quietas. Y esta resonancia nos muestra efectivamente que el cerebro se va achiquitando y se va llenando de esa sustancia gomosa, esas proteínas. Tratamiento. No hay, no hay, mis estimados amigos.
amigas, el tratamiento concreto no hay. Como le dije, habían como unas 5 medicinas que ya están demostradas, pero esas medicinas no curan la enfermedad. Medio detienen el avance. A algunas personas les detiene bastante tiempo y da pie a que con otras cosas vayan recuperando esas funciones mentales alteradas. Pero otras personas lo que hacen es retrasar un poco la enfermedad, pero esta enfermedad sigue su curso adelante. Entonces, eh, estos remedios que usan los colegas neurólogos son los que más, por ejemplo, la memantina, rivastigmina, incluso hay unos parches que se ponen de rivastigmina en la piel de la persona o pastas, pues ayudan, sí, la mayoría, pero recuerden que a veces toca mezclar esta medicina con otra y los efectos secundarios empiezan a hacer su aparición. Y muchas veces hay que suspender estas medicinas es precisamente por esos efectos secundarios. Estas medicinas pueden detener esos trastornos, mejoran un poco el cuidado personal. Hay personas que se estaban descuidando, se dejaban crecer la barba, no se aseaban y tomando estas medicinas o aplicándose estos parches, pues recuperan, ¿no? Pero dejan de tomar la medicina o dejan de colocarse en los parches y recaen. Y muy frecuente, otra molestia con estas personas, la depresión. Estos pacientes se deprimen con mucha facilidad. Entonces, la depresión cuando se presenta junto con el Alzheimer complica las cosas. Entonces, en esta gráfica, para responder esa pregunta, ¿hay cura para el Alzheimer? Mm, Todavía no. Miren ustedes, han empezado con la parte médica tradicional, las drogas de droguería. Hay 5 aprobadas ahí al final de esa escala. Hay 7 en la fase 4, que es la fase anterior a la aprobación. Hay más en la fase 2, pero miren ustedes que hay muchos estudios aquí. Estamos viendo, de acuerdo a un informe de la Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos, esta enfermedad es de las que sí se le ha metido plata para tratar de encontrar una cura. Y miren allí, hay estudios en la fase 1, en la fase 2, en la fase intermedia entre la 1 y la 2, en la fase 3, pero ninguno cura. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Entonces nos queda es tratar de mejorar los factores protectores, tratar de prevenir mediante acciones que podamos hacer desde este momento para que no aparezcan esta enfermedad. O si ya tenemos algún familiar con Alzheimer, pues minimizar su avance. Como les dije, hay muchas agremiaciones ya a nivel mundial que se han unido, personas que se juntan para apoyarse mutuamente. Ya hasta la Organización Mundial de la Salud decretó el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer. Y básicamente esta fecha es para dar a conocer la enfermedad a nivel mundial, para difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en general. Porque es que recuerden que estas investigaciones generan mucho gasto. Y como muchos países están más, digamos, enfrascados en incrementar su armamentismo, entonces todos los dineros que recogen la mayoría de los países se van a nutrir las filas del ejército con su armamentario y dejan para segundo plano o tercero o cuarto plano la investigación científica. Bueno, llegado a este punto, puede suceder lo que pasa aquí con estas dos damas, que le pregunta una vecina a la otra, ¿y tú cuál prefieres que te dé, el Parkinson o el Alzheimer? Y la otra vecina
muy jocosa, le responde, pues claro que prefiero el Parkinson, porque es preferible derramar un poco de vino a que se me olvide dónde carajos dejé la botella. Bueno, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para prevenir esta enfermedad? Hay cosas que podemos hacer y en esta imagen pues se resumen en general lo que hay que hacer. En la primera parte de la imagen, el ejercicio, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle en una propuesta que les quiero hacer. Entonces, muévete, caminar también vale. La segunda etapa está la alimentación. Coma bien, no hay superalimentos, hay patrones de dieta saludable. Estas dos las vamos a abordar un poco más adelante. Tercera indicación, evita el alcohol, el trago. Pues esto ya está demostrado, sin embargo, ya en la mayoría de la sociedad el consumo de licor ya está más controlado. Antes era un verdadero desastre. Habían personas que empezaban a tomar licores desde el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Bueno, otra que está en un dibujito de un muñequito acostado durmiendo. Sí, el sueño es importante. Se necesitan mínimo de 7 a 8 horas de sueño diario. Hay personas que duermen 4 o 5 horas y hay otras que duermen 3. Eso no es lo ideal. Dejemos esas horas de sueño para el Papa o para el presidente de los Estados Unidos, pero para nosotros, el pueblo común y corriente, tenemos que dormir de 6 a 7 a 8 horas. Y en la última imagen que dice ahí, activa tus neuronas. Entonces dice, entre paréntesis, hasta ahora lo más seguro. Porque sí, si usted empieza desde ya a mejorar a través de ejercicios, a través de aprendizajes, como les ponía el ejemplo del idioma, o haga algo novedoso. Hay personas que se jubilan a los 62 años, hombres, y se van a la casa a sentarse a ver televisión. Y entonces son los que en 3 años, a los 65, ya tienen el Alzheimer, porque no se preocupan por estimular su cabeza, no compran sopas de letras, no leen, no hablan con los demás, sino que se encierran ahí a estorbar en la casa. Bueno, entonces, no hay milagros. Lo que quiero comentarles es que no se preocupen. Ahora, una vez si usted ya identifica a algún familiar con este problema, no empieza a llenar el carrito del supermercado con frutas y frutas y verduras y frutas. No, espérese y verá que ya le voy a proponer algo. Es entender que con acciones de promoción de nuestra salud, de mejorar los factores protectores, podemos detener esta enfermedad si ya la tenemos o si algún familiar la tiene, o podemos evitar que se instale en nuestro cuerpo. Y estas son las propuestas que les voy a hacer. Son 7 propuestas. Primera propuesta para detener el avance de esta enfermedad o para evitar que nos dé. Agradecimiento al Creador. Es muy importante estar agradecidos con nuestro Dios por todo. Dar gracias, orar, agradeciendo todo, pero no es orar pidiendo por todo, porque es que hemos visto que muchos pacientes, cuando uno les dice, ¿cómo está su relación con Dios? Bueno, no todos los médicos preguntan, pero yo a veces pregunto. Y me dice, no, es que él no me escucha, yo le pido esto y le pido aquello. Y entonces uno ya ve por qué no le escucha, porque es que aprovecha ese instante para pedir y pedir y pedir, como el niño chiquito que le pide al papá que el bombón, que el dulce, que lo saque, que le compre esto. No, es aprovechar este tiempo. Dice ahí, la propuesta mía es hacer 20 minutos 2 veces al día de una oración de agradecimiento al Creador donde usted se siente o tome una postura cómoda en un lugar especial de su casa y agradézcale al Creador por el hecho de estar vivo ese día,
por el hecho de haber abierto sus ojos, por la familia, por la comida, por el desayuno. Entonces, primera propuesta, agradezcanle al Creador. Y muchos dicen, bueno, y meditar, es que meditar es básicamente ponernos en contacto con nuestro espíritu interior. Recuerden que nosotros somos cuerpo y espíritu. Y el espíritu es como esa chispa divina que todos tenemos la misma chispa divina porque somos hijos del mismo Dios, solo que tenemos diferentes cuerpos. Entonces, en la meditación lo que hacemos es ponernos en contacto con esa chispa divina que nos conecta inmediatamente con nuestro Creador. Y entonces, para muchas personas, meditar es igual a orar, porque es cuando se pone en contacto con el Creador. Pero recuerden que no es para pedir, sino para agradecer. Segunda propuesta, ayuno intermitente. Entonces, lo que les estoy proponiendo acá es que hagamos un ayuno. A partir de este momento lo podemos hacer los que quieran hacerlo. Son 7 pasos, 7 propuestas que les voy a hacer con base en estudios científicos. Ya habrán oído ustedes cuando el ayuno, ¿qué es el ayuno? Pues es dejar de comer. Por eso el desayuno en nuestro mundo occidental, desayunar es volver a comer. Porque uno se acuesta en la noche, voy a poner un ejemplo, 10 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana y miren, han pasado 8 horas en que usted no ha comido nada porque está dormido. Entonces, por eso le llaman desayunar, desayuno, cuando ya come. Entonces, la propuesta que les hago con base en la evidencia científica es que escojamos 3 días de la semana. Puede ser lunes, miércoles y viernes, en donde vamos a hacer un ayuno solo de 3 horas. Mire, este ayuno no es para adelgazar, aunque sirve. Alcanza a limpiar el organismo. Es más para forzar al cuerpo, y aquí lo voy a mostrar, a que regule los niveles de azúcar en la sangre. Es que se ha visto que el Alzheimer y todas estas enfermedades neurodegenerativas es porque hay demasiada azúcar y el cuerpo no sabe cómo procesar esa azúcar. Y entonces los pacientes diabéticos tienen más propensión a sufrir del Alzheimer y de demencia, porque se les desajusta la insulina y no pueden procesar el exceso de azúcar. Entonces, lo que uno pretende con el ayuno intermitente es mejorar la función de la insulina y al mejorar la función de la insulina, mejora la función de la glándula tiroides que queda en el cuello y esto hace que unas sustancias que le llamamos catecolaminas que intervienen mucho en el cerebro se disparen. Entonces ahí está la adrenalina y la noradrenalina y empiezan a moverse ácidos grasos de nuestro organismo e incluso del cerebro se empiezan a mover y la persona se empieza a sentir con más energía, con más ánimo. Porque lo que pasa en la demencia senil y en el Alzheimer es que el cuerpo no puede procesar muy bien el consumo de azúcar. Recuerden que del azúcar se saca la energía y nosotros funcionamos con energía. Los vehículos, los automóviles funcionan con gasolina. Nosotros funcionamos con la glucosa de los alimentos. Pero muchas veces en estas pacientes se descuadra la insulina, le llaman resistencia a la insulina y no pueden aprovechar ese azúcar. Y entonces el azúcar se va acumulando en los tejidos, se acumula en el hígado o se puede acumular en el cerebro y empiezan a causar toxicidad. Entonces, el ayuno, como les estoy proponiendo acá, es hacerlo porque la mayoría de los médicos cuando proponen este ayuno lo ponen por 8 horas o por 12 horas, pero en este caso, como un factor protector, estamos proponiendo hacer ayuno 3 horas.
desde el momento en que usted se despierta, ¿no? Hagamos de cuenta que se despertó a las 6 de la mañana, entonces de 6 a 9 usted no va a comer nada, no va a tomar tinto, solo agua. Sí puede y se recomienda hacer un poco de caminata, caminar, barrer, bailar en esas 3 horas, o sea, no las 3 horas, sino por ahí 20, 30 minutos, hacer algo de actividad física, estar tranquilo, orar y ya a las 9 de la mañana desayuna con lo que usted acostumbra a desayunar. Y eso lo va a repetir 3 veces a la semana, pero es probable que las personas que sufran de gastritis, del colon irritable, de reflujo, les va a costar trabajo mientras se acomoda su organismo. Entonces, la propuesta es que en estas personas que tengan problemas digestivos, pues no empiecen 3 veces a la semana, empiecen solo una vez. E incluso las primeras veces solo empiecen 1 hora de ayuno o 2 horas. Ya a la semana siguiente pueden ir aumentando media hora y a la otra semana media hora hasta que lleguen a las 3 horas. Y cuando ya pueden hacer el ayuno una vez a la semana por 3 horas, pues le aumentan a más días. Pero la idea es que todos lleguemos a hacer este tipo de ayuno 3 días a la semana por 3 horas por 3 meses. Miren la propuesta tan sencilla, que ojalá cojamos julio, agosto y septiembre y las personas que se sientan con ánimos de hacerlo, lo empiecen así, 3 días de la semana, escojan cuáles días, por 3 meses y hacen el ayuno por 3 horas. Solo toman agua. No más. Y si tienen alguna pasta, como pasta de la tiroides, sí la pueden tomar. O de la presión, la pueden tomar. Solo es que no se tomen un jugo, que no tomen comida, no. Solo agua y las pastas que deban tomar. Tercera recomendación, caminar, hacer actividad física diario. Entonces les estamos proponiendo que caminen. No es necesario que se vinculen a un gimnasio, que paguen una mensualidad en un gimnasio. No, no es necesario. Con que lo hagan 30 minutos, 5 días a la semana. Recuerden que la semana tiene 7 días y aquí le estamos proponiendo que de esos 7 escojan 5 días y caminen unos 30 minutos como mínimo. Eso suman 150 minutos a la semana. Esa es la meta, que usted camine 150 minutos. Pero si no puede al principio, pues camine lo que pueda. Camine 90 minutos a la semana o 120 minutos. La idea es que llegue hasta los 150 minutos. Pero caminar no es caminar a paso lento, porque mucho paciente cuando yo le pregunto, bueno, ¿usted camina? Y dice, sí, doctor, yo me voy los viernes al centro comercial tal a mirar. Y resulta que es que se van parando de vitrina en vitrina a mirar las cachivaces que hay ahí. Eso no es ejercicio, eso no es caminar. Por eso estoy poniendo aquí que debemos estimular la frecuencia de nuestro corazón, le llamamos la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo se dan cuenta que se estimula? Porque ustedes se pueden tomar el pulso. Normalmente uno tiene de pulso en promedio 80 pulsaciones, que es lo mismo que decir 80 latidos por minuto. Y la idea, para que usted sepa que esa caminata le está proporcionando una buena actividad, es que se le suba esa frecuencia cardíaca o el pulso, pero no mucho. Por eso estoy poniendo ahí unos valores que deben tener presente. En los hombres no es sino que resten 220 menos la edad. Entonces, si la persona tiene 60 años, 220 menos 60, 160. Esa es la cantidad de latidos que puede tener por minuto máxima cuando usted se propone hacer ejercicio o de pulsaciones en la muñeca, 160. Pero la propuesta es que no pase del 80% de esos 160.
Si le sacamos el 80% a 160, da como 125 latidos por minuto o pulsaciones. Entonces, usted debe caminar de tal manera que se le acelere su pulso hasta 120, por poner un número redondo, un número cerrado. ¿Cómo se da cuenta? Pues tómese el pulso. Aprenda a tomarse el pulso en la muñeca. Y si usted ve que se le sube más de 80, 90, no se asuste, porque eso es lo esperado, lo normal. Y lo ideal es que llegue a 100, por lo menos a 100, para que ese ejercicio le rinda beneficios en su salud. Entonces, por eso en la medicina deportiva existe ese parámetro que se llama la frecuencia cardíaca máxima, porque de ahí no puede pasar. Pero como nosotros estamos proponiendo acá un ejercicio terapéutico, entonces tratemos de no pasar del 80% de esa frecuencia cardíaca máxima. Y ahí está la fórmula para que sepan cuánto es lo máximo que usted debe tener. Y de ese máximo saquen el 80% y en promedio la mayoría de las personas con que se les suba el pulso a 100 está bien. Quiere decir que le está sirviendo el ejercicio. Cuarta propuesta, una dieta balanceada. Y aquí en esta propuesta, miren la imagen que está ahí, en donde la mitad del plato debe ser de verduras. La mitad del plato, miren ustedes. Pero si ustedes van a un restaurante, van a ver que la mitad del plato es arroz y papa y yuca. Entonces, está desfasado. Ese restaurante no está con la moda. La moda ahora, la moda científica verdadera, es que la mitad del plato deben ser verduras y de la otra mitad, la que está al lado izquierdo de esta gráfica, un cuarto deben ser proteínas, pues para los que son carnívoros puede ser carne, pollo, pescado, y el otro cuarto granos integrales. Entonces también están las lentejas, los frijoles, los garbanzos, los blanquillos, ahí cabe el arroz. Ese es el plato ideal. Y por allá se ve en un platico la fruta, aunque ya definitivamente todos los estudios científicos nos dicen que las frutas deben comerse con el estómago vacío. Deben comérselo o antes del almuerzo, una hora antes, hora y media, o mucho después del almuerzo, o después del desayuno o antes del desayuno. Entonces la propuesta es que usted se alimente sanamente para evitar el Alzheimer, la demencia senil. Agua, deben tomar mínimo 8 vasos de agua por día y es dependiendo del peso también de la persona. Digamos, si una persona pesa 80 kilos, lo dividen entre 10. Esa es una regla muy sencilla para saber cuántos vasos de agua necesita al día. Si pesas 80 kilos, lo divide entre 10, da 8. 8 es la cantidad de vasos que debe tomar la persona de agua. Si pesas 100 kilos y lo divide entre 10, pues 10 vasos. Si pesas 50 kilos y lo divide entre 10, pues 5 vasos de agua al día. Y preferiblemente, todos los estudios muestran que lo ideal es no consumir el líquido, la bebida, encima del almuerzo. Todavía en nuestro país tenemos la costumbre de tomarse el jugo, le llaman así el jugo con el almuerzo, pero todos los estudios científicos demuestran que lo mejor es comerse la fruta más que el jugo, pero si aún le cuesta trabajo dejar esa costumbre, trate de tomarse el jugo una hora después de almorzar para que los jugos digestivos no se diluyan con el jugo y retrasan la absorción de los nutrientes. Entonces, miren todo lo que de pronto ustedes ya sabían esto, pero se los estoy recordando. Y si no lo sabían, pues se los estoy informando. El plato debe ser saludable, tratar de tomar agua frecuentemente, no tomar el jugo inmediatamente con el almuerzo, sino dejar pasar. Y más que el jugo, le beneficia más la fruta. Y bueno, ahí en el lado izquierdo de la gráfica está el caminar, la actividad física, porque definitivamente es importante. Bueno, esta es la propuesta número 4 para evitar que el Alzheimer nos visite. Propuesta número 5.
Consuma aceite de oliva. El consumo continuado de aceite de oliva extra virgen ya está demostrado que disminuye en las personas el riesgo de padecer del Alzheimer o de la demencia. Y este aceite de oliva es uno de los componentes importantes de la famosa dieta mediterránea que vimos por ahí en otra imagen. Este aceite de oliva ayuda a eliminar las proteínas beta-amiloides, que son las encargadas de entorpecer el funcionamiento del cerebro. Entonces, el consumo del aceite de oliva debe tratar de ser incorporado en nuestra dieta para prevenir estas acumulaciones de proteínas beta-amiloides. En nuestro país todavía no se ha popularizado el consumo del aceite de oliva por su costo, pero realmente es el más saludable. Ustedes pueden cocinar incluso con el aceite de oliva, pero el uso más adecuado es a través de preparaciones como aderezo, sobre todo en las ensaladas, pero se puede echar en cualquier parte. Incluso hay personas o hay ya empresas que procesan el aceite de oliva con su modalidad del aceite de orugo para poder ser frito, para hacer frituras. Entonces, la invitación es para que usemos aceite de oliva extra virgen como una medida protectora del Alzheimer, para que no nos dé. Otra recomendación es el aceite de coco. Hay muchos estudios que muestran mejoras cognitivas en el Alzheimer. Cognitivas quiere decir que mejora la función intelectual y de los procesos del pensamiento. Se recomienda consumir, bueno, hay un estudio de este doctor que aparece allí en la imagen y ahí está el estudio, el enlace para el que lo quiera leer, en donde le daba a varios pacientes 40 mililitros diarios del aceite de coco y en 21 días de administración todos los pacientes mejoraron esas funciones cognitivas deterioradas. No podían comunicarse entre sí, se les olvidaban las cosas. Entonces, con el consumo diario, vieron cómo mejoró esta situación. Aceite de coco. El aceite de coco en nuestro país también está apenas surgiendo. No hay muchas empresas que vendan aceite de coco orgánico. Hay producciones artesanales que no tienen registro sanitario. Entonces hay que tener un poco de precaución al tratar de comprar este tipo de productos, porque pues no faltarán las personas vivas que hagan una semejanza del aceite de oliva o de coco. El aceite de oliva, el mejor es el español. España se caracterizó ahora por ser un buen productor del aceite de oliva. El aceite de coco, pues en los países donde se ve esta fruta, el coco. Entonces, aquí para las personas que tengan su residencia en la ciudad de Cali, esta es una empresa que se llama Vidalia, que tiene aceite de oliva y aceite de coco autorizado por el INVIMA. Ahí están unas líneas telefónicas por si quieren tomar nota, porque es que hay que saber también dónde comprarlos. Usted puede ir a las tiendas naturistas también, que tienen cierta fama y conseguirlos allí. Traten de no comprar el aceite de coco en la calle o el aceite de oliva por de alguien que diga, yo se lo vendo más barato y lo tengo en la calle. No. Utilice sitios de reconocida prestancia que tengan cierta fama. Entonces, esta es una de esas empresas que suministran el aceite de coco y el aceite de oliva. Incluso tienen aceite de linaza, aceite de chía y tienen tés. Bueno, esa es la propuesta del aceite de oliva y el aceite de coco. Hay otros
todos los estudios concuerdan en que si usted consume suplementos nutricionales que aporten vitaminas del complejo B, sobre todo B6, B9 y B12, y vitaminas C, E y ácidos omega 3, usted está dándole alimentos al cerebro para evitar que le llegue el Alzheimer. Entonces, esta suplementación no reemplaza la dieta, ¿no? No la reemplaza la dieta equilibrada. Es decir, indudablemente lo mejor son los alimentos al natural. El brócoli, el coliflor, las acelgas, la espinaca. Si usted puede hacerlo, mejor. Pero si ve que se le dificulta y ahora que vamos ya a empezar de nuevo la actividad comercial en nuestro país, y viene el ajetreo diario, pues use suplementos nutricionales que le aporten este tipo de nutrientes. Sobre todo porque el B6, la vitamina B6, B9 y B12 disminuyen en la sangre el nivel de homocisteína. Y esta sustancia se ha demostrado que estando elevada hace que el cerebro se contraiga, se achiquite, que eso es lo típico del Alzheimer. Las vitaminas C y E es por sus altas dosis antioxidantes, ¿no? Y el ácido omega 3, que está muy frecuente en el salmón, reduce esa proteína que yo les mencionaba, que llama la beta amiloide, que es la responsable de cuando se empieza a producir, daña las neuronas. Entonces, escojan nutrientes que les proporcionen estas vitaminas. Entonces, aquí yo escogí una de ellas porque es el más completo, se llama el Ganoderma lucidum, es un superalimento, de eso nosotros hablamos en el conversatorio pasado, hablamos más extensamente de este Ganoderma lucidum y, y en la imagen ustedes están viendo algunos componentes que miren, este hongo comestible es muy potente. Lo que pasa es que es un hongo amargo y no se recomienda consumirlo así en su estado natural. Hay que procesarlo científicamente para que pueda ser asimilado por el organismo. Bondades del Ganoderma lucidum en el sistema nervioso. Disminuye las posibilidades de accidentes cerebrovasculares, mejora la fatiga aguda y crónica, tanto física como mental, disminuye la posibilidad de desarrollar el Alzheimer, disminuye también la demencia. Digamos que aquí están las dos diferenciadas porque es muy usual que mucha gente no tenga Alzheimer, pero sí entre en demencia, que es cuando ya las arterias ya no hacen su papel de oxigenar el cerebro. Ya se les dificulta pasar el oxígeno al tejido de las neuronas y el cerebro se va marchitando como un desierto. Esa es la famosa demencia senil, pero eso se ve mucho. No quiere decir que todo el que va a llegar a viejo le va a dar demencia senil, pero se endurecen las arterias y dificultan eso. En cambio, el Alzheimer es cuando se llena de esa goma, esa proteína amiloide que degenera el cerebro. Entonces, este Ganoderma lúcido evita eso y mejora el insomnio, incluso las personas que con este encerramiento están sometidas a mucho estrés, angustias, neurosis, les ayuda enormemente. Y este tipo de Ganoderma lucidum, que es un hongo, se puede conseguir en tiendas naturistas. Hay mucho Ganoderma lucidum ya en nuestra sociedad, en nuestros almacenes naturistas. A mí me gusta consumir el más concentrado que hay en Colombia y allí hay un enlace, ustedes ven allí debajo del término Ganoderma lucidum al inicio de la diapositiva, hay un enlace que llama www.generacionsinjefes.com.co. Es porque allí un grupo de colegas estamos promoviendo el autoconsumo continuado del Ganoderma lucidum. Entonces, el que quiera saber cómo tomarlo, dónde conseguirlo,
entre a esa página en internet y deja sus datos, que nosotros lo contactamos y le orientamos sobre cómo consumir el Ganoderma lúcido. Bueno, esto es todo por hoy en cuanto a la presentación. Y en este momento, pues, damos paso a las preguntas, si existe alguna pregunta, y les agradezco su asistencia. Es la propuesta que les tengo yo de estos 7 pasos para prevenir el Alzheimer y la demencia senil. Son propuestas que se pueden ir llevando a cabo paulatinamente. Recuerden que si tienen alguna dolencia de salud, alguna patología, y yo no soy su médico, entonces deben consultar con su médico, sobre todo si van a iniciar la propuesta del ayuno intermitente. Recuerde que son solo 3 días a la semana por 3 horas. Desde el momento en que se despierta, cuenta 3 horas y ya después sí puede desayunar. Y escoja 3 días, pero pueden ir empezando lentamente. Un día a la semana hace ese ayuno y cuando ya le coja confianza, aumenta a 3 veces a la semana por 3 horas, por 3 meses. Y hay personas que les va también que el ayuno lo repiten otra vez al año. Digamos, en el año usan 2 veces el ayuno. Puede ser, por ejemplo, julio, agosto, septiembre. Descansan noviembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero vuelven y empiezan enero, febrero y marzo. Y descansan unos 3 meses y por ahí en agosto vuelven y lo empiezan. Agosto, septiembre, octubre. Eso lo pueden hacer y está demostrado que sirve. Recuerden que no es para adelgazar, ¿no? Aunque sí les va a ayudar, es para detener el avance de la demencia senil y del Alzheimer. Y las otras recomendaciones pues están allí. Esta charla se va a subir a nuestro sitio en YouTube. En el YouTube, nosotros tenemos en la página de internet mía, que es www.drrico.com.co. Allí estamos poniendo un enlace para que puedan ver los conversatorios anteriores y este más tarde, en el transcurso entre hoy y mañana, lo subimos al internet para las personas que no pudieron estar desde temprano, lo puedan ver y ven las 7 propuestas para poder estar más sanos. Bien, entonces si quieren, voy a mirar a ver aquí en el chat qué más han escrito. Un saludo a Freddy Restrepo, José Freddy Restrepo, un placer. Sí, entonces ya les dije que allá en el sitio web de nosotros tenemos el acceso al canal de YouTube donde estamos subiendo las charlas. Muy bien, si quieren alguna pregunta o me pueden escribir en el chat. Y si no, pues les agradezco su participación, muy amables, y estaremos dentro de 15 días en un nuevo conversatorio. Doc, le preguntaba allí si ese ganoderma tiene alguna contraindicación. Freddy, tanto gusto y es un placer tenerlo por aquí. Igualmente. No, realmente si usted compra el ganoderma de empresas serias, no debe tener ninguna contraindicación. Lo único es que se recomienda en personas que están anticoaguladas consumirlo con precaución y con el visto bueno del médico, porque es que puede aumentar el riesgo de sangrado. Y en embarazo, pues en los primeros 3 meses no se recomienda, pero de resto se puede consumir perfectamente. Ya casos severos de arritmias cardíacas también pudiera tener alguna contraindicación, pero de resto se puede tomar el ganoderma, consumir cualquier persona lo puede hacer. Muy bien. Hasta dentro de 15 días. Estén pendientes y a través de nuestra página web, allí estamos publicando cuál va a ser el próximo tema y así sucesivamente. Y ahí vamos a poner dónde acceder a las consultas, a los conversatorios anteriores. Recuerden, la página es www.drrico.com.co. Oh, muy bien. Nos vemos. Gracias.
Mil